y que nos acompaña esta mañana también para evaluar las decisiones que se están tomando en materia de COVID y las decisiones económicas que se están tomando en materia de COVID. Buen día, señor Lombana, cuéntenos, buenos días. ¿Cómo evalúa lo que se ha hecho hasta ahora? Buenos días. Buenos días, Atenógenes, y buenos días a toda la audiencia de Telemetro Reporta. Sin duda, arrancando este día lunes con un destello de optimismo, porque la reapertura y la reactivación a partir de hoy de otras actividades económicas, por más que sea en medio de una situación complicada, nos debe al menos abrir una puerta, una luz de que las cosas poco a poco pueden regresar a la normalidad. Yo creo que hemos tenido la oportunidad a lo largo de estos 6 meses de dar nuestra opinión, de cuestionar, de proponer, y esta reapertura económica sin duda que llega mucho más tarde de lo que debió ser y con mucho más daño a los micro y pequeños empresarios de lo que debió ocurrir. Es decir, el impacto en nuestra economía no debió prolongarse por tanto tiempo. Eso lo hemos hablado en otras ocasiones. Las medidas que se tomaron para poder aumentar la capacidad hospitalaria no vinieron a un buen tiempo, demoraron, hubo problemas de corrupción, todos sabemos lo que ha ocurrido, pero eso ya pasó y ahora el país tiene que arrancar. Así que las decisiones que se han tomado hacia el pasado, definitivamente que ya no se puede hacer nada con ellas. Hemos estado señalando los errores que consideramos se han cometido, sobre todo la demora en la reapertura, la falta de información para todos los empresarios, micro, pequeños, medianos y grandes, la falta de una planificación para la apertura, la falta o la demora en la apertura en la mejora de la capacidad hospitalaria para poder abrir más rápido, y también pues la falta o la ausencia de asignación de fondos para apoyo, ya sea en el aumento, a la ayuda, al bono solidario y también a los financiamientos y el apoyo al micro y pequeño empresario, Atenógenes, porque hoy abren muchos restaurantes, hoy abren muchos pequeños negocios, pero muchos también se quedan atrás, muchísimos, como hemos visto los testimonios, y muchos se quedan atrás no solo porque no aguantaron la acumulación de deudas sin generar ingresos, sino que queremos exhortar al gobierno, como nos han estado a nosotros manifestando los pequeños empresarios y microempresarios, que son los que mueven la economía de este país, lo difícil que está siendo el acceso a los micro y pequeños financiamientos que el gobierno ha puesto a disposición para estos pequeños empresarios. Se están pidiendo requisitos como si fuera una situación normal, no de pandemia, no de acumulación de deuda por 6 meses, y creo que ahí hay que hacer ajustes para que los créditos sean más accesibles para muchos negocios pequeños que lo requieren para poder sobrevivir y así generar el empleo y mover la economía. Señor Lombana, así arrancamos esta realidad. ¿Hay muchas trabas para conseguir estos préstamos? ¿Es la información que está recibiendo usted? Sí, yo no le llamaría trabas, yo le llamaría burocracia, por un lado, exceso de rigidez en los requisitos. O sea, tú no puedes, Atenógenes, en términos de otorgamiento de crédito, a un microempresario que ya de por sí opera con un balance bastante ajustado, que viene acumulando deudas por tantos meses, que tiene que negociar con el dueño del local, que tiene que negociar con proveedores, que ha tenido que negociar con sus 2, 3, 4 colaboradores, 10 colaboradores, en el caso de empresas un poco más grandes. Ahora exigirle los mismos requisitos que le exigirías en circunstancias normales para un préstamo, en términos de planes de negocio, en términos de garantías para el otorgamiento del préstamo. Yo creo que aquí parte del financiamiento o parte de lo que el gobierno o el Estado panameño ha debido salir a buscar allá afuera u otorgarle a los bancos es una garantía que pudiera ser respaldo para que precisamente todos estos microempresarios pudieran tener un acceso más flexible o más blando a estos financiamientos. Allí hay que ajustar porque tenemos muchísimos reportes de pequeños y medianos empresarios que, a pesar de haber fondos disponibles, no han podido tener acceso a ellos y se frustran al visitar las entidades bancarias pues, que están otorgándolos, y así no se puede reactivar la economía. Esto no es solo para las grandes empresas. La micro, pequeña, mediana empresa, y sobre todo las pymes, mueven el país. Y no solo mueven el país, sino que también
necesitan reactivarse. Ya tenemos 6 meses de encierro y creo que ahí el gobierno debe revisar con respecto a la rigidez de los requisitos para poner fondos y no solo flexibilizar los requisitos, sino poner más fondos a disposición precisamente de quienes necesitan sobrevivir y poner a andar la economía. Señor Lombana, por otra parte, 6.375 millones, lo sacamos aquí la semana pasada con el propio viceministro de Finanzas. 6.375 millones en deuda en menos de un año aproximadamente. ¿Qué debemos exigir en este instante a las autoridades frente al tamaño de esta deuda que se ha adquirido, producto de la crisis también generada por el COVID? Lo primero es que no se la roben. Yo hablo claro y la ciudadanía me conoce que yo no voy con rodeos a la hora de hablar de transparencia. Lo primero es que este endeudamiento vaya exclusivamente dirigido a lo que hoy es prioridad. ¿Qué es prioridad hoy? Bueno, en primer lugar, los insumos de protección para todo el personal de la salud. Segundo, los pagos de los salarios, los emolumentos de todo el personal de la salud. Todo lo que se requiere en fondos para combatir la pandemia. En segundo lugar, los programas de apoyo del bono solidario y las ayudas que está otorgando el gobierno nacional para que muchos panameños puedan sobrevivir. Y tercero, los fondos disponibles para reactivar la economía. Allí están las 3 prioridades. Pero cuando tú realmente ves lo que está pasando, y he escuchado al ministro Alexander haciendo la explicación, prácticamente aquí nos estamos endeudando para mantener la operación del gobierno bajo la excusa, porque es una excusa, de que al seguir operando el gobierno, entonces sigue circulando el dinero, como si esa fuera la única manera de poner a circular el dinero en una economía. No se está destinando más dinero a inversión e inyectar inversión a la economía panameña, sino simplemente para garantizar la operación de un gobierno ineficiente, ineficaz, que no brinda servicios públicos eficientes a la ciudadanía. Y cuando uno empieza a enumerar, Atenógenes, el contrato de alquiler de los carros por más de 10 millones de dólares, carros de lujo, y uno ve que se está endeudando el Estado, cuando uno ve que el ministro de Economía y Finanzas habla de que es necesario endeudarse por un lado, pero por otro lado vemos que el presupuesto que presentan para el próximo año aumenta el presupuesto de la Asamblea Nacional, por ejemplo, aumenta el presupuesto del Ministerio de la Presidencia, por ejemplo, pero disminuye el presupuesto de las universidades, de la educación, del ambiente, de la cultura, del deporte, y podríamos seguir. Tú te preguntas, ¿para qué nos estamos endeudando? Yo pienso que nos están enredando con argumentos de que es necesario poner el dinero a circular, lo cual es real, pero no es la única forma como nos lo han querido poner, de que necesitamos mantener la operación del gobierno y pagándole a todo el mundo. Aquí el presidente de la República, en 6 meses, no ha tenido el liderazgo, ni la voluntad, ni el compromiso para poder lograr un acuerdo que apruebe la reducción de los salarios y de los gastos de representación, de movilidad de tantos funcionarios en este país, por lo menos de los que ganan salarios medios hacia arriba, salarios exorbitantes. En 6 meses, a pesar de que eso se le propuso desde el día 1 y que lo prometió el 1 de julio, no ha podido ni ha querido hacerlo, pero de un plumazo, Atenógenes, 2.500 millones de dólares más en deuda. ¿Para qué? Para mantener la operación en gran medida de esa propia planilla que no han querido ajustar, o de ese propio gasto operativo que no han querido ajustar. Y un elemento más sobre la deuda. Yo creo que esto lo tenemos que ver también, Atenógenes, en términos acumulativos. No solo son los 5.000 y tantos o 6.000 y tantos millones durante la pandemia, que eran necesarios tal vez en algún porcentaje. Yo cuestiono es el destino de ese financiamiento, para qué se ha utilizado y la nula transparencia en su utilización. Pero ya acumulamos, Atenógenes, prácticamente 35.000 millones de dólares en deuda pública, aumentada en los últimos 25 años. Y yo le pregunto a usted y le pregunto a todo el país, que es el que está endeudado. ¿Está endeudado usted? ¿Estoy endeudado yo? ¿Nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos?
¿Dónde está el retorno social de esos 32.000 millones invertidos? ¿Cómo está nuestra educación? ¿Cómo está nuestro estado de suministro de agua potable? ¿Cómo está el estado de nuestra seguridad, de nuestra salud? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que nos hemos endeudado nosotros en 35.000 millones de dólares y somos de los países más desiguales del planeta? Yo creo que la población está despertando y tiene que despertar a que nos traen con este jueguito de que el endeudamiento es necesario, pero no se destina al bienestar del panameño, sino que se pierde en comisiones, en corrupción y en sinvergüenzuras que siguen pasando gobierno tras gobierno. Muchas gracias, señor Lombana. Ricardo Lombana, esta mañana aquí en la edición matutina de Telemetro Reporta. Recuerda que estaremos analizando este y otros temas. Más adelante, en Cuarto Poder, con Flor Misrachi, Guido Rodríguez, a través de Telemetro Radio. No se lo pierda.